Bienvenida a Hernán Bonilla, economista, docente y presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo del CED. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Victoria. ¿Por qué lo invitamos? Bueno, porque el gobierno está preparando el anuncio, ¿no?, sobre esta rebaja de IRPF, del IAS. Ya se han pronunciado algunos políticos y hasta especialistas. Desde la oposición es algo que solo va a beneficiar a unos pocos. Bueno, surgen muchas preguntas al respecto. Entre lo subjetivo y lo objetivo, según para quién, para la economía general, ¿qué sería una reducción significativa realmente? Bien, sabemos el anuncio general, Sí. ¿no? Sabemos que va a haber el 2 de marzo, cuando el presidente va a hacer la rendición de cuentas al Parlamento, va a anunciar la rebaja tributaria. Sabemos que va a haber anuncios respecto a baja de IRPF y de IAS. No sabemos el mecanismo específico por el que se va a bajar. No sabemos todavía la cuantía de cuánta es la renuncia fiscal que implica esta medida, ¿no? Yo diría que, como para ubicarnos un poco en el tema, hay un primer gran área que es importante, que es, bueno, ¿cuál es la presión fiscal que tiene hoy Uruguay? ¿Cuáles son los impuestos que pagamos los uruguayos? ¿Son muchos o son pocos, ¿no? Me parece que ese es un... Subjetivamente son muchísimos. Objetivamente no lo sé. No, yo estoy de acuerdo contigo. Pero creo que hay datos objetivos para decir eso también, que es, por ejemplo, cuando uno analiza cuál es la presión fiscal en América Latina, uno encuentra que Uruguay es el país con la segunda presión tributaria más alta del continente. La segunda después de Cuba, ¿no? Entonces, eso ya nos dice algo bastante claro de cuál es nuestra situación fiscal. Entonces, y si uno compara Uruguay con países de desarrollo parecido al Uruguay, también encuentra que nuestra presión fiscal es alta. Entonces, yo creo que hay elementos objetivos para decir que sí pagamos muchos impuestos. Si uno analiza cuál ha sido la evolución de las últimas décadas en Uruguay, también uno encuentra que la presión fiscal ha sido ascendente. O sea, cada vez hemos ido pagando más impuestos. ¿Hay una explicación sencilla? La explicación sencilla aritmética es porque aumentó el gasto público y había que financiar ese aumento del gasto público. En buena medida se financió con aumento de impuestos, tributos y otras cargas sobre la población, y parte se fue financiando también con mayor déficit fiscal. El déficit fiscal hasta el 2019 había venido aumentando y en 2020 también aumenta por la pandemia, ¿no? Entonces, esa es la razón básicamente, me parece a mí, por la que fue aumentando. Después creo que hay otro gran tema de discusión, que es, bueno, la presión fiscal es alta, pagamos muchos impuestos, ¿cuáles son los mejores impuestos para bajar? Creo que ahí puede haber distintas opiniones. Perdón, siempre en un contexto pensando en bueno, un sistema tributario solidario, ¿no? Con equidad, con justicia. Sí. Que beneficie a los que menos tienen. ¿Esa es la esencia, la naturaleza de nuestro sistema tributario o no? Sí, yo iría un paso atrás. Creo que las políticas para la justicia social, para la mayor equidad, se hacen mejor desde el punto de vista del gasto que desde el punto de vista de la recaudación del Estado. O sea, es más en qué políticas, en qué áreas gasta el Estado que cómo se recauda, ¿no? También el sistema tributario tiene que tener cierta equidad, pero básicamente el grueso de las políticas sociales va más por el lado del gasto, me parece. Bueno, pero vos podés no ser beneficiario de las políticas sociales, porque no calificás para tanto, pero sí vas a ser víctima de lo que se recauda, entonces siempre. Bueno, ahí hay un buen punto, creo, que es ¿a quién se le pueden sacar impuestos? Y bueno, hay que sacarle impuestos a los que pagan impuestos. No se puede. Y ha habido, me parece que a lo largo de estos últimos años, una política de transferencias sociales, apuntando a tu inquietud. Sí. Hoy tenemos más transferencias sociales que en el nivel prepandemia. Tenemos el bono crianza, políticas de primera infancia, mayores transferencias. Y bueno, superado un problema fiscal real que tenía Uruguay, la situación prepandemia, un déficit fiscal de casi 5%, el mayor déficit fiscal de los últimos 30 años, un nivel de deuda importante, y arriba de eso le cayó la pandemia y el gasto, la resignación de recaudación, etc. Hoy las finanzas públicas han mejorado. Durante estos últimos 3 años se ha cumplido la regla fiscal que se aprobó en la Ley de Urgente Consideración. Y se puede, me parece a mí que se puede hacer una reducción de impuestos, y la decisión es por el lado del IRPF y del IAS. Sí.
Bien, ¿por qué del IRPF? Bueno, eso es una decisión política, ¿no? ¿Qué impuesto preferimos bajar? Podríamos opinar que es mejor bajar el IVA, que es mejor bajar otros impuestos. Eso me parece que entra dentro del terreno de lo más discutible. Yo estoy de acuerdo con que baje el IRPF y el IAS, porque creo que la parte de la equidad y de la atención de los sectores más desfavorecidos va por el lado básicamente de transferencias. ¿A quién se le puede aliviar algo la carga tributaria? Bueno, a los que pagan impuestos. Dentro de los que pagan impuestos, ¿a quién? Y bueno, a los que pagan IRPF en los niveles más bajos de la categoría IRPF y a los jubilados que pagan IAS. Hay distintos argumentos sobre por qué podría ser el IAS o el IRPF, pero a mí me parece que hacer una reducción tributaria a quienes trabajan y a quienes cobran una jubilación, una pensión porque trabajaron, es una buena política porque no se está beneficiando a los ricos. Nadie que gane 30.000 pesos en Uruguay es rico. Está atendiéndose a personas que trabajan, que probablemente tengan problemas para llegar a fin de mes. Bien. Y me parece, hablando de la justicia, me parece justo que haya una reducción allí. Bien. Eso responde a la pregunta que se hace en este momento muchas personas, que es válido, que incluso se mencionó tangencialmente, ¿no? Pero ¿por qué no se baja el IVA que beneficiaría a toda la población y en cambio se baja a las personas que tienen ingresos? Y bueno, ahí estaba la respuesta justamente, ¿no? Yo creo que sí. Me parece que es debatible, no es un tema de blanco y negro. Podemos tener distintas preferencias de cuál sería el mejor impuesto, pero me parece que dado este camino de las últimas décadas de aumento de la presión fiscal sobre la población, creo que hay un consenso, diría, bastante amplio de que la presión fiscal en Uruguay es alta, además de los indicadores objetivos. Bueno, sacarle impuestos a quienes trabajan y sobre todo supongo que va a venir por el lado de las franjas más bajas o deducciones que van a beneficiar a las franjas más bajas de IRPF, más a los jubilados, que además muchas veces son el sostén de su familia, no solamente hay que mirar el beneficiado jubilado individualmente. A mí me parece que es una buena opción de por dónde empezar a bajar y creo que es un quiebre muy importante. El tema de que viniéramos todo el tiempo en las últimas décadas aumentando impuestos y ahora sea un quiebre en esa tendencia y los impuestos, vamos a ver en qué magnitud, pero el quiebre de la tendencia y que empiecen a bajar impuestos, dado que Uruguay tiene una carga fiscal muy alta, un Estado demasiado grande, me parece que es una muy buena noticia. ¿Los impuestos solo sirven para engordar el Estado desde la perspectiva del liberal? Lo apunto por el libro que acabo de escribir. No, a ver, el Estado es necesario, el Estado cumple funciones esenciales, cumple un montón de funciones. Yo no soy antiestatista en cuanto a que no creo que el Estado tenga que existir, creo que hace un montón de cosas que tiene que hacer. También creo que muchas veces por hacer cosas que no debería hacer, desatiende sus funciones esenciales, que ese es otro gran tema de debate. Pero sí creo que Uruguay claramente tiene un nivel tributario muy alto, que tiene un Estado demasiado grande, que hace cosas que no debería hacer, y creo que esto, a mí, que creo que eso es así, y que creo que hay indicadores objetivos para señalar que eso es así, me parece que es una buena noticia. Panelistas, Vero. Sí, consultarle respecto desde el punto de vista técnico. Usted decía el gobierno está en condiciones de hacer esta rebaja y el Consejo Asesor de Economía, que justamente se crea con la Ley de Urgente Consideración, con esta nueva normativa en la que también aparece esa regla fiscal, sin embargo advierte sobre los riesgos que esto puede conllevar, teniendo en cuenta que las proyecciones de crecimiento económico para este año no son tan venturosas como la del año pasado y que también advierte sobre una caída de la recaudación de la DGI sobre el último tramo del año pasado. Técnicamente, entonces, ¿cómo se entiende lo que usted afirma y lo que el Consejo Asesor le dice al gobierno? Todo lo que describiste es exactamente cierto. Eso es así. Yo creo que con la mejora fiscal que ha habido en los últimos años, de todas formas, se puede... A ver, ¿cuál es la variable clave que nos falta? ¿Cuánto es la cuantía de la renuncia fiscal? Bien. No sabemos si son 50 millones de dólares o 300 millones de dólares. Entonces, sin saber ese dato es muy difícil evaluar tu pregunta. El impacto, digamos. ¿Cuál es el impacto fiscal de la medida? No lo sabemos hasta que no sepamos cuánto es lo que
lo que se renuncia desde el punto de vista de la recaudación. Ahora, yo creo que dada la reducción del déficit fiscal que hemos tenido, dado que estamos en una trayectoria leve, pero de baja de la relación de la deuda-producto, que es un indicador de sostenibilidad de las finanzas públicas clave que tenemos que mirar, ¿no? Esto es, digamos, poniendo en términos personales, pero desde el punto de vista del Estado, por cuánto nos llegamos a fin de mes, que es el déficit fiscal que tenemos, pero cuánto es la deuda que tenemos que pagar de la tarjeta de crédito y otras deudas que tenemos, ¿no? Entonces, dado que seguimos sin llegar a fin de mes porque tenemos déficit fiscal, pero ese déficit fiscal se ha ido reduciendo, y el nivel de deuda en relación a nuestros ingresos, digamos, levemente, pero también se ha ido reduciendo, yo creo que es bueno la rebaja tributaria, y además las rebajas tributarias tienen un impacto dinamizador sobre la economía, ¿no? Que haya menos, que personas paguen menos IRPF y menos IAS, van a consumir más, van a no sé, más al estadio. Eso no se concretaría mucho más si fuera por el lado del aumento, de la rebaja del IVA. Ahí sí, como sería mucho más masivo el impacto en la economía, en el consumo. Sí, que quizás sí o quizás no, pero la recaudación de cada punto de IVA es mucho más grande. Sí. Entonces es más difícil poder hacer esa renuncia fiscal de bajar bien, el IVA. Ahora sí, se entiende más. Fer, Nando. Sí, yo una primera cuestión que quería mencionar es lo relativo a la baja del déficit fiscal, ¿verdad? Hay una reducción del déficit fiscal. Yo no sé cuánto fue al final, pero creo que fueron como 2.000 millones de dólares que se gastaron en la pandemia, más o menos. No sé cuántos fueron. Algo más. Algo más. O sea, con ese ahorro que el gobierno se había comprometido a hacer, más gasto, gasto extraordinario, se logró pagar el costo de la sanidad, de la pandemia, de la atención de la pandemia. Se logró reforzar las partidas sociales, y aún así el déficit baja. A mí me gustaría hacer una pregunta de por dónde baja el déficit. Si tuvimos más gasto, tuvimos más problemas, ¿cómo se hizo para bajar el déficit? Eso es una pregunta, y eventualmente no sabemos cuánto va a impactar este anuncio que va a hacer el 2 de marzo, o el 2 de marzo el presidente, pero va a impactar en las cuentas públicas. Hoy creo que el déficit es del 2,5, ¿no? Sí, un poquito más. ¿Un poquito? Un poquito más. Un poquito más, 2,8, una cosa así. Bueno, este gobierno lo recibió en el 5. Sí. Pasó todo lo que pasó y está en el 2,8. O sea, hay un déficit menor, hay un costo menor del Estado, por lo tanto hay que endeudarse menos, por lo tanto... Bueno, y con su consecuente reclamo, justamente en crisis, pandemia y pospandemia, un gobierno que ahorra en función de las cuentas del déficit público y no de las necesidades. Eso es lo que de alguna manera muchos sectores de la población, reclamaban, ¿no? Bueno, eso justamente es no solo eso, pero acaba de decir Bonilla también que las transferencias sociales de este gobierno no son inferiores a las de otros periodos, o sea, no se ahorró. A mí una cosa que me llama la atención es cómo se logra esto, independientemente de que después el déficit pueda aumentar por efecto de esta rebaja. Eso es una pregunta que yo me hago. Y la otra, capaz que no es para usted, pero es para la audiencia y para la gente, es cómo antes proponían e impulsaban el gasto fiscal, la brecha fiscal. No importa, frente a estas situaciones, no importa el déficit. Los países tienen más déficit y nosotros, pedían más déficit, a pesar de que se estaban atendiendo las necesidades, porque querían más necesidades. Incluso que la gente se quede en la casa y pagarle una renta, no sé, hubo cuestiones completamente disparatadas en determinado momento. Discursos absolutamente populistas e irrealizables. Pero claro, cuando uno está del otro lado es fácil tirar cosas a la marchanta. De este lado es más difícil. Entonces, ¿cómo se hizo para reducir el déficit en este periodo? ¿Por dónde se achicó el gasto? Quizás influyan las exportaciones récord del año pasado, no sé. Debe haber elementos. No sabemos cuánto va a impactar pero seguramente la ministra, porque esto no es una decisión del presidente, obviamente, o sí una decisión del presidente, pero avalada técnicamente por la ministra de Economía, que ha mostrado bastante solidez en el manejo de las cuentas públicas, ¿verdad? Y bastante seriedad.
no parece esta ser una oportunidad de carnaval electoral, como hubo en tantas otras oportunidades. Y lo último que quiero decir es increíble que haya sectores, no por el informe técnico, pero que haya sectores alertando por el riesgo del déficit fiscal cuando se están rebajando impuestos en el Uruguay. No me acuerdo yo de alguna otra rebaja de impuestos. Están rebajando impuestos que se supone que van a beneficiar a un grupo grande de la población, que algunos sostienen desde la oposición que están pasando miseria, el pueblo no puede más, todo eso, pero le van a bajar impuestos y no, impuestos no. No sé, alguna pregunta y algunas reflexiones, Bonis. A ver. Te contesto la pregunta de por qué baja el déficit, a pesar del aumento de las transferencias y el gasto de la pandemia. Hay dos elementos de la ecuación del déficit, ¿no? Uno son los ingresos del Estado, que mejoraron a partir del crecimiento de la economía, una caída grande en el 2020 con la pandemia, pero luego empezaron a mejorar, y si bien es cierto que la recaudación no fue tan buena en los últimos meses del año pasado, en el balance tenemos una recaudación claramente superior. Y desde el punto de vista del gasto... ¿Superior a cuándo? ¿A qué? A la prepandemia. A la situación anterior a la pandemia. ¿Cuánto tiempo prepandemia? ¿19, 18? 2019. 19, bien. Y después, también desde el punto de vista del gasto, tenés que hubo un aumento muy importante de recursos, sobre todo lo que fue por el fondo COVID, ¿no? Lo que tenía que ver con la asistencia a la pandemia, sanitario, social, la atención a pymes, etcétera. Algunos gastos estructurales que también aumentaron, por ejemplo, el bono crianza es un programa permanente y por lo tanto es un gasto que va a ser permanente. Pero también acuérdense que en marzo del 2020 también hubo un decreto del gobierno para limitar la ejecución de gasto, ¿sí? Que al mismo tiempo que se aumentaban los gastos que tenían que ver con la pandemia, se procuró reducir el gasto estructural del Estado. Por eso es ahora que empiezan a desaparecer los gastos asociados a la pandemia, se empieza a ver también una reducción más clara del déficit, ¿no? Una baja del gasto estructural y el grueso del aumento del gasto había sido transitorio. Entonces, por eso estamos viendo una baja del déficit fiscal, aunque en los últimos meses es cierto que no se dio esa baja del déficit, ¿no? Así llegamos a la situación fiscal en que estamos hoy, que, a ver, internacionalmente es reconocida como buena, porque las calificadoras de riesgo nos han mejorado la calificación, nos han mejorado la perspectiva. Tenemos hoy el riesgo país más bajo de la América Latina, pero además el más bajo de Uruguay en su historia, que es un indicador de credibilidad importante, que no es un número que solo nos importa a los economistas, porque gracias a ese indicador es, por ejemplo, que hoy colocamos deuda más barata, y gracias a colocar deuda más barata hoy pagamos medio punto del producto menos de deuda, y eso permite asignar recursos a, por ejemplo, primera infancia, como se han asignado. Entonces me parece que puede ser un tema capaz que suena medio teórico, pero tiene consecuencias prácticas muy importantes. La reducción del déficit que se está procesando a pesar del gasto adicional viene por estos elementos que acaba de mencionar. Bien. Fernanda. Cuando Bonilla hacía mención a todos estos elementos que naturalmente tuvieron una decisión política, pero también mucha seriedad por el equipo económico, de cómo se ha trabajado, yo me acordaba del compromiso por el país, que esta es una de las promesas electorales del presidente y de la coalición. Si bien todavía no se conoce el número de la renuncia fiscal que implicaría para el gobierno, hace unos días escuchaba una entrevista a la ministra en la que hacía referencia a la sostenibilidad de esta baja, porque algunas otras voces, bueno, Fernando decía, esto no es un hecho más del carnaval electoral, y ella con mucha seriedad explicaba cómo se proyecta un rumbo justamente en esto que decía casi histórico de baja de impuestos. Más allá de que no tengas el número concreto de la renuncia fiscal, bueno, ¿qué implica esto para el Estado viéndolo como un rumbo económico permanente y un objetivo a seguir? Sí, yo creo, Fernanda, que la sostenibilidad de las cuentas públicas viene dada por la trayectoria del déficit y de la deuda, pero también porque desde 2020 se instaló una regla fiscal que estuvo en la ley de urgencia,
y que fue ratificada en el referéndum, porque estaba entre los artículos que se sometieron a referéndum, que establece limitaciones claras al comportamiento fiscal del gobierno, ¿no? Hay un análisis de resultados estructurales, esto es analizar el resultado fiscal más allá de las variables ocasionales y más allá del ciclo económico. Hay un tope al incremento del gasto anual y hay un tope al endeudamiento. Y en los últimos 3 años esa regla fiscal se ha cumplido. Y eso me parece que es muy importante. Y por otro lado, en los últimos 3 años también, las proyecciones del Ministerio de Economía se han cumplido, ¿sí? Cuando vemos las que se plantearon en el presupuesto, en las rendiciones de cuentas, las estimaciones de crecimiento, de déficit, de deuda, esencialmente se han cumplido y se han movido en el sentido previsto por el Ministerio de Economía. Yo creo que eso, que es una novedad de los últimos años, hace que la ministra de Economía tenga espalda para salir a decir que esto va a estar dentro de la trayectoria fiscal prevista, que está controlado y que va el país seguir por este camino de mejora del resultado fiscal que ya hoy está teniendo mejoras sensibles, por ejemplo, en esto de pagar menos interés de deuda y tener más recursos para otras cosas. Alfredo. Yo no dudo ni un minuto en la idoneidad de la ministra de Economía. A mí me parece que ha demostrado, incluso cuando era funcionaria del ministro Astori, que era encargada de la oficina de deuda, si no me equivoco, que fue cuando se consiguió el grado inversor uruguayo, ¿no? Después de muchos años de no tenerlo, se consiguió. O sea que no es nuevo el grado inversor, viene de hace muchos años atrás que se ha ido mejorando, etc. Sí. Ahora, acá viene aquello famoso de que el gobierno tiene rumbo. Yo creo que tiene un rumbo, clarísimo. Y cumple con sus promesas electorales destinadas a un sector de la población. ¿Tá? En el 2007, cuando se instala el IRPF, se deroga el IRP, que pagaban todos, y pasa a pagarlo, el IRPF, un sector de la población. Hoy por hoy, la gente que no paga IRPF es el 70%. Solamente un 30% paga IRPF. Hay 70% que no pagan. El IAS solamente lo pagan 25% de los jubilados. Hay 75% de los jubilados que no pagan IAS. Entonces el gobierno lo que está cumpliendo es una promesa electoral con determinados sectores que lo apoyan y marca para ahí. Es una decisión política. En el fondo es una decisión política, porque la cuestión es que no se bajaron impuestos, no es en el 2007 cuando se deroga... ¿Pero qué lo votó la mayoría, no? Sí, claro, todos los que ganan pero nadie lo 50.000 duda. pesos lo votan Pero nadie lo duda, nadie lo duda. Pero qué conclusión más rara. Yo no discuto eso, yo digo que estamos hablando de que no se bajaron impuestos, no es cierto. Cuando se deroga el IRP, se derogan 14 impuestos, ¿tá? Y se instala el IRPF. El IAS beneficia a determinados sectores de mayores ingresos. Entonces, yo creo que en el fondo lo que hay acá es una definición política de beneficiar a determinados sectores que tienen los mejores ingresos frente a otros que no. Yo creo que lo del IVA, como se ha hablado ya antes y varios colegas tuyos lo han dicho, el IVA personalizado es una realidad que es mucho más equitativa que el IVA generalizado. Tenés que ver a qué franja, y se puede hacer. ¿A qué franja se le aplica el IRPF? Sí. No, por supuesto. No, porque estás diciendo como a los sueldos... El 70% de los salarios no pagan IRPF, pagan solo el 30%. Pero estás hablando de que una persona que gana 30.000 pesos es millonaria. Tenemos 541.000 uruguayos que ganan menos de 25.000 pesos. No sabés a qué franja se le va a 150.000 aplicar. uruguayos que ganan menos de 15.000 pesos. No sabés a qué Vamos franja se va a aplicar. ¿Qué crees? A la más baja, pero es el 30%. No estás hablando de 140. Estás hablando de que era 30. Pero está muy bien. ¿Y qué quiere? ¿Que le suban el sueldo? ¿Quién le sube el sueldo? 39. ¿Qué puede hacer el gobierno? 39. A ver, hay personas que trabajan y no pagan IRPF. Es a partir de un... Los salarios Claro, 39. el bueno. 70% no 45. paga. Paga solo el 30%. O sea que estamos beneficiando a los que tienen determinada cantidad de nivel de ingresos para arriba. Y el IAS 25% para arriba también. A los que pagan impuestos, García se beneficia. Yo creo que el gobierno tiene rumbo. Se equivoca al Frente Amplio, sí que no tiene. Tiene rumbo. Apunta a determinados sectores cumpliendo la promesa electoral que otras no la cumplió. Esta la quiere cumplir. Y bueno, está bien. Está haciendo buena letra. A ver, ¿hay explicación o respuesta para lo que plantea Alfredo? Sí, no voy a entrar en la intencionalidad política del gobierno o de la oposición. No, pero es cuestión de números. Él plantea el 70% de los trabajadores no paga. No llega. No se le computa el IRPF porque no llega al mínimo. Lo dijo Susana. Por lo tanto, es una medida que efectivamente va a terminar beneficiando a los que tienen mayores ingresos.
Pero yo creo que es un poco lo que hablamos al principio, ¿no? ¿Cómo se puede beneficiar a la población más vulnerable? No creo que con una rebaja de impuestos. Creo que es mejor planes de transferencia. Entre ¿no? las personas que necesitan planes de transferencia porque realmente están muy apretadas y el que gana y la primera franja que se le imputa IRPF, hay una gran diferencia. Están los que también la están remando, no necesitan una tarjeta del MIDE, pero no llegan ni a 30.000 pesos por mes. Sí. Y a esos no les llegaría nada de beneficio en realidad. De esto no. De esto. Vamos a ver cuáles son los anuncios del 2 de marzo, ¿no? Pero sí hay alguna experiencia de lo que decía Alfredo, de IVA personalizado. El MIDES ha venido trabajando en alguna población en la instrumentación del IVA personalizado. Es una experiencia, vamos a ver cuáles son la evaluación que se hace y si puede ser algo que se pueda ampliar a una población más amplia. Yo creo que, para atender a la población más vulnerable es un instrumento mucho mejor el gasto público y podemos analizar las políticas sociales, cuál es mejor, cuál es peor, qué tipo de transferencia, a qué población le llega. Ahora, para bajar impuestos hay que sacarle impuestos a las personas que pagan impuestos. Y ahí, bueno, sí, hay que ver quiénes son los que pagan IRPF, quiénes son los que pagan IAS. Creo que no podemos estar hablando de las personas que pagan IRPF en la primera franja que sea algo para beneficiar a los ricos, ¿no? ¿Se espera un anuncio en ese sentido, por ejemplo?Ese es un punto importante, claro. Pareciera que solo le van a, claro. a bajar es a el los ricos 30% que gana más. Bueno. Justamente, ¿cuál es el De los diseño que se asalariados, puede esperar de este anuncio? Porque puede haber un anuncio que modifique, como dice Alfredo, bueno, beneficia todo ese 30%, si eso se va corriendo los terminás beneficiando a todos, o puede haber un corrimiento de franja o un descuento solo en esas primeras franjas. ¿Cuál sería el instrumento si se quiere beneficiar a una suerte de clase media y no a ese malla oro que muchas veces se dice desde la perspectiva de lo Pero que que planteaba esto Alfredo? apunta a la clase media, no al malla Pero no oro. sabemos, porque si... Obvio que por eso le pregunto cuál podría ser el instrumento para que sea en esa franja media. Hay dos posibilidades, ¿no? Se me ocurren a mí. Sí. Una es que se muevan la franja, que dejen de pagar IRPF algunas personas que hoy pagan, y eso se corre hacia arriba. Y la otra es que se agreguen deducciones a IRPF, ¿no? Que uno pueda deducir a lo que paga de IRPF el tema por cantidad de hijos, tema por otros gastos que tenga en su vida diaria. Eso sería más direccionado tal vez a los que tienen menos ingresos pero siguen aportando. Correr las franjas lo terminaría beneficiando a todos. Podría beneficiar... A todos ese 30%, ¿no? Se puede tratar de hacer un diseño que beneficie más a las franjas más bajas, a los que pagan IRPF por poco, digámoslo así. Sí. Es probable que el impacto pueda beneficiar a todos los que pagan IRPF, ¿no? Se me ocurre a mí, pero no lo sé, digo, estoy especulando, que probablemente veamos un diseño que va a beneficiar más a los que pagan IRPF en la primera franja hoy, pero que pueda tener algún impacto sobre todos los que pagan IRPF. Bueno, muy bien. No, se nos estaría yendo. ¿Tenés algo más para preguntar? Si no, ya le pedimos la reflexión final a nuestro invitado. No, yo quería preguntarle si no hay una línea en este gobierno, cómo la interpreta, mediante esta medida, más las transferencias sociales que fueron mayores a los periodos anteriores donde gobernó el Frente Amplio, está claro, o sea, lo dijo y está ratificado, que se ayudó a esos sectores más vulnerables, sin lugar a dudas. Si esta reducción a esa franja no puede terminar también redundando, porque obviamente es plata, es dinero, que no va a tener que pagar el impuesto, por lo tanto le va a quedar para el consumidor. Si ese dinero que va a quedar a favor del consumidor, sean 2, 3 pesos, no sé cuánto va a ser, porque no sabemos, no beneficia también y no dinamiza el funcionamiento de la economía, porque esa gente va a gastar en el almacén, va a gastar un poco más, o va a ahorrar, o no sé, va a hacer lo que quiera. Si no es posible pensar en eso, que algunos odian la palabra derrame, pero que eventualmente no puede significar un derrame al tener la gente más aliviado su bolsillo. Sí, a mí no me gusta hablar de derrame porque creo que no existe el derrame. Yo sé que no, pero... Creo que cuando, por ejemplo, cuando se exoneran impuestos y ese dinero va a, en vez de pagar impuestos, a que alguien, no sé, que tiene un kiosquito, le agrega algo al kiosquito, que es una inversión al final, ¿no? La inversión no solo es lo grande, también lo que hace el microempresario, o cada uno de nosotros puede llegar a hacer una microinversión.
eso tiene un efecto inmediato en la economía, no es que el derrame viene después. El kiosquero que amplía su kiosquito contrata a alguien para que se lo haga y ahí ya está generando un nuevo movimiento en la economía. No es que va a venir después por algún efecto de derrame, ¿no? A mí no me gusta la expresión derrame, creo que no es gráfica del proceso económico que se da cuando hay una baja de impuestos. Pero yendo a tu pregunta, Fernando, yo creo que sí puede haber un efecto dinamizador en la economía. Creo que la cuantía va a depender de finalmente cuál sea el anuncio concreto, pero creo que sí. ¿Cuál es el tema? Muchas veces cuando el gobierno hace algo, un plan, una inversión o lo que sea, lo que hace lo vemos. Y hay un político que corta una cinta. Y es algo muy gráfico, muy visible, ¿no? Se inaugura un puente, lo vemos. Cuando el gobierno resigna recursos y lo gasta la gente en su vida cotidiana, pues eso puede llevar a que haya una persona que trabaje en un almacén en Cerro Largo que va a contratar a una persona más, una ferretería en Montevideo que va a poder contratar a una persona más porque le compran más cosas. O sea, el efecto descentralizado de una baja de impuestos que dinamiza la economía cuesta más verlo, ¿no? Que cuando algo lo hace el Estado. Pero yo creo que es mucho más sano porque va a generar puestos de trabajo, puede generar puestos de trabajo genuinos. La gente gasta su dinero en lo que le parece que es mejor para ella misma, que es mejor que cuando la gasta el Estado también. Entonces, en mi opinión, tiene un efecto dinamizador de la economía y va en el sentido de lo que yo creo que es también un funcionamiento de la sociedad más sana, que es que permitir que la gente haga lo que tenga ganas de hacer. Bonilla, ¿tiene más efecto dinamizador darle a ese 30% que García insiste? ¿Tiene más efecto dinamizador que hacer transferencias sociales a la gente de menos recursos que no llega a fin de mes y capaz que eso le permite llegar a fin de mes? Una ayudita. Pero esto beneficia a aquellos que tienen cierta condición, no de ricos, porque empieza a descontarse el impuesto a partir de 50.000 pesos y la canasta básica vale 80.000. O sea que ni siquiera aquellos que que no alcanzan a pagar una canasta básica están desamparados, digamos, por esta reducción. Tiene más efecto dinamizador. El otro es un retén, un tejido social que hay que cuidar. Pero como efecto dinamizador es más aplicable acá que allá. No. Tienen efectos... El fin es distinto en cada caso, como vos decís, ¿no? Por eso. Ahora, Claro. yo tiendo a pensar que tanto las personas que reciben una transferencia como las personas que pagan el mínimo de IRPF son personas que casi todo lo que ganan lo consumen, ¿no? Claro. Son personas que no tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, si le sobra un poquito más, van a gastar más. Y ahí va, lo que tengan de más, la persona que recibe una transferencia o la persona que paga el mínimo de IRPF y tenga un alivio, lo va a gastar. Básicamente va a ir a consumo. Entonces, el efecto dinamizador por la vía de consumo, yo creo que se dan los dos casos. Qué lindo escuchar tanta lógica, ¿no? Bonilla, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad. Muchas gracias por la invitación. No te he hecho nada, Susana. Hacemos una pausa y ya venimos. Algo de eso.